En la sentencia del caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesús y sus familiares versus Brasil, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Brasil responsable por las violaciones a los derechos de 60 personas fallecidas y 6 sobrevivientes de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, así como de 100 familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes a la explosión. En este caso, la Corte declaró la violación de los derechos a la vida, integridad personal, trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derechos de la niña y del niño, igualdad y no discriminación, protección judicial y garantías judiciales. El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el municipio de Santo Antônio de Jesús, en el estado de Bahía, al nordeste de Brasil. Como consecuencia de la explosión, murieron 60 personas y 6 sobrevivieron. Entre las personas que perdieron la vida se encontraban 40 mujeres adultas, 19 niñas y un niño. Entre las personas sobrevivientes se encontraban 3 mujeres adultas, 2 niños y una niña, para un total de 23 niñas y niños víctimas. La fábrica contaba con autorización del ejército y de la municipalidad para su operación. Sin embargo, desde su registro hasta el momento de la explosión no hubo fiscalización por parte de las autoridades estatales en relación con las condiciones laborales o con el ejercicio de actividades peligrosas, pese a que esta era una exigencia de la normatividad por el riesgo que implicaba la actividad desplegada. La Corte estableció en la sentencia que los estados tienen el deber de regular, supervisar y fiscalizar la práctica de actividades peligrosas, que implican riesgos significativos para la vida e integridad de las personas sometidas a su jurisdicción, como medida para proteger y preservar estos derechos. En ese sentido, encontró que el Estado catalogó a la fabricación de fuegos artificiales como una actividad peligrosa y reglamentó las condiciones en que debía ejercerse. Sin embargo, el Estado no desplegó ninguna acción de control o fiscalización previa a la explosión. Esta conducta omisiva del Estado dio lugar a la violación de los derechos a la vida de las 60 personas que fallecieron y del derecho a la integridad personal de los 6 sobrevivientes, entre los que se encontraban niñas y niños. La Corte también encontró que, a la luz del artículo 26 de la Convención Americana, Brasil tenía la obligación de garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que garanticen la seguridad, salud e higiene y prevengan accidentes de trabajo. Sin embargo, las empleadas de la fábrica de fuegos trabajaban en condiciones de precariedad, insalubridad e inseguridad, y no recibieron instrucciones sobre medidas de seguridad ni elementos de protección para realizar el trabajo. Todo ello sin que el Estado ejerciera ninguna labor de supervisión o fiscalización. Por lo anterior, la Corte encontró al Estado responsable de la violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte también constató que varias niñas, niños y adolescentes trabajaban en la fábrica de fuegos. En consecuencia, declaró la violación del artículo 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 26 del mismo instrumento, respecto de las niñas y niños fallecidos y sobrevivientes a la explosión en la fábrica de fuegos. Por otra parte, la Corte estableció que las víctimas de este caso se encontraban en una situación de pobreza estructural y eran, en una amplísima mayoría, mujeres y niñas afrodescendientes, algunas en estado de embarazo, que no contaban con ninguna otra alternativa económica. De acuerdo con la Corte, la confluencia de estos factores facilitó la instalación y funcionamiento de la fábrica de fuegos y llevó a las víctimas a aceptar un trabajo que ponía en riesgo su vida e integridad y la de sus hijas e hijos menores de edad. Además, la Corte concluyó que el Estado no adoptó medidas dirigidas a garantizar la igualdad material en el derecho al trabajo respecto de estas personas. Por lo anterior, encontró que el Estado violó los artículos 24 y 26 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. En relación con los procesos judiciales adelantados, la Corte encontró que se violaron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Esto porque de los procesos iniciados como consecuencia de la explosión solo habían culminado los de la vía administrativa, algunos laborales y civiles, sin que se hubiera logrado la ejecución de la reparación en estos últimos. Los demás procesos, penal y civiles, pasados más de 18 años, se encontraban pendientes en diversas etapas. La Corte también encontró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad personal en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, de 100 familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes de la explosión.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.